Hola amigos, bienvenidos a Dark Crafting. El día de hoy tenemos un especial de Noche de Brujas o de Día de Muertos, porque como soy de México, acá celebramos el Día de los Muertos. Estas fechas son muy especiales para mí porque yo celebro Halloween, luego Día de Muertos y después inmediatamente mi cumpleaños. Entonces es como mi Navidad de esta época. Me encanta todo lo de terror, si se podrán haber dado cuenta. Y pues para mí estas fechas son súper mágicas y especiales porque en mi país se piensa que el Día de Muertos, los difuntos que ya no están con nosotros regresan a visitarnos y pues nosotros para recibirlos les ponemos comida, lo que más les gustaba, bebida, cigarros, lo que a ellos más les gustaba, se los ponemos en su ofrenda para que ellos puedan encontrar el regreso a casa. Bueno, pues para conmemorar estas fechas tan especiales para mí, hice una muñeca con uno de los personajes que más me gusta y que más me ha marcado en toda mi vida, que es Cthulhu. Entonces, yo pensé en una versión steampunk de Cthulhu y pues vamos a ver qué tal quedó mi visión. Bueno, y para empezar, la muñeca base que yo ocupé fue Robeca. La encontré súper barata en un mercado y me encantó que tiene sonido y luces. Ahorita ya no tiene pilas, pero en un futuro se las cambiaré para que nuestra Cthulhu pueda prender su corazoncito. Como siempre, comenzamos retirando la pintura de fábrica y esta vez le quité el cuero cabelludo completamente. Después le di una capa de yeso a todo el cuerpo para poder tener más agarre con el acrílico con el que voy a pintar después todo el cuerpo de la ex Robeca. Lo más característico que vamos a encontrar en Cthulhu son sus tentáculos en la cara. Entonces empecé con plastilina epóxica para hacer unos cuantos tentáculos que cubran su nariz completamente. Para las ventosas de los tentáculos usé chaquiras. Funcionaron perfectamente y me quité de un dolor de cabeza. Ya que tenemos la base blanca, podemos comenzar a pintar la muñeca del color que queramos. En este caso yo me imagino a mi Cthulhu verde, el clásico, pero este va a ser un verde un poco más claro. Después de unas 10 capas de pintura diluida en agua, nos va a quedar más o menos así. También le di unos toques con pintura un poco más oscura y aproveché para pintar sus aretes en colores metálicos. También agregué un poco de detalle a la parte interior donde está su corazón para que se vea un poco más realista. Ahora vamos a comenzar con su corset. Todo esto yo quiero que tenga un toque metálico, entonces primero lo pinté de café para después ponerle una capa de cobre. Después seguimos con la parte que está pegada al cuerpo, también café, para después pintar de cobre. Para darle unos toques como de piel, me refiero a la piel sintética, le puse unas tiras de piel negra que pinté de café para que pareciera que el corset tiene tiras de piel.
y también unos pocos detalles dorados en la armadura. Ahora parece una armadura, no un corset. Todos esos puntitos de cobre que ven alrededor del cuerpo, después me arrepentí y los volví a pintar verdes porque la verdad no se veían nada bien. Pero bueno, después de estos toques de color que le di a la armadura corset metálico, usé adornos para uñas en forma de engranes para adornar el corset. Después de esto vamos con las botas. Para las botas quería simular como si estuvieran hechas de piel o de cuero. Entonces les di el mismo toque café y después con un dry brush negro o un poco con un café casi negro para que simulara una piel usada. Después agregué las agujetas de un color beige. Las botas es de las piezas que más detalle lleva y más tiempo me tomó, pero estoy muy feliz de cómo quedan al final. Se ven completamente diferentes. Para darles más realismo, tomé unos trozos de piel sintética y la pegué encima. Después de esto le agregué colores cobre, dorados, plateados, para que simulen todas las tuberías y engranes y mecanismos que tienen las botas. Después de 2 años trabajando en las botas, podemos continuar con la cara. Lo primero que vamos a hacer es darle un poco de sombras y profundidad con los pasteles. Le agregué verde y un poco de naranja para darle profundidad a sus ojos. Y también le puse un poquito de naranja en las articulaciones. Creo que le da un buen toque. Esto también lo agregamos a las manos, obviamente. Con su respectivo barniz de uñas color cobre. Como les mencioné antes, los puntos color cobre que tenía alrededor de todo su cuerpo se los quité menos en las cejas, porque me gustó cómo funcionan arriba de sus ojos y ya no dibujar cejas aparte de estas cejas metálicas. Para los ojos me basé en los ojos de los pulpos. Entonces quise darles un color rojo, pero con profundidad. No les voy a mentir, fueron bastante sencillos de hacer. Fue un diseño sencillo, pero que yo creo que funciona bastante bien. Al final, siendo que es una Lady Cthulhu, decidí agregarle un poco de maquillaje o
pestañas, no sé, un delineado un poco más grueso para darle ese toque femenino. Y no pueden faltar los destellos y el brillo de sus ojos. También le agregué un poco de brillo a las ventosas de los tentáculos para simular que están como húmedas, viscosas. Para el cabello voy a usar estambre rojo. Nuestra Cthulhu va a ser una pelirroja sensual y me imagino un cabello grande y abultado. Entonces lo metí directamente. Y creo que es la primera vez que puedo ver cómo se ve el cabello por dentro cuando hago reroot. Y esto fue bastante agradable para mí. Y esta es nuestra melena tipo león, pelirroja. Y para ponerla de nuevo en su lugar tengo que pegar directo a la cabeza. Nunca había hecho un custom que necesitara este proceso, pero fue interesante. Y quise agregar también algunos adornos metálicos a su cabello. Tenía unas cuentas y las pinté de los colores en los que ya hemos trabajado todo el cuerpo: cobre, dorado, plateado. Y no podemos tener un Cthulhu completo sin alas. Y siendo que este Cthulhu es steampunk, decidí hacer las alas con engranes. Esto fue un dolor de cabeza, amigos, porque decidí pegarlos con pegamento epóxico, pero aún así cada que quería moverlos o añadir algo, se despegaba y tenía que empezar de nuevo. Pero creo que al final logramos el resultado esperado. Añadí 2 hoyitos a su espalda para poder atornillar las alas y que estas quedaran firmes, y esperando que en un futuro no se vuelvan a despegar. También, ¿qué más falta para nuestro Cthulhu steampunk? Unos visores. Estos los hice con unos dijes que tenían forma de corazón. Creo que funcionan bastante bien para darle ese toque cute a nuestra Lady Cthulhu. Y pues también usé la tela tipo piel falsa y les agregué también los pequeños adornos para uñas en forma de engranes. Creo que al final quedó bastante bien. Para la falda usé el mismo patrón que ya había usado para mi Lolita, que hice para un intercambio. Si les interesa saber cómo lo hice paso por paso, les voy a dejar el link del otro video donde les enseño cómo hacerlo. Solo que en este caso, en vez de vestido, solo hice la falda. Creo que son todas las piezas que necesitamos para nuestra Lady Cthulhu. Así que yo creo que este es el momento perfecto para verla posar. ¡Vamos!
Bueno amigos, pues muchas gracias por haber visto el video. Esta es mi nueva muñeca favorita. Tiene todo lo que a mí me gusta. Es steampunk, es Cthulhu, es terror, es hermosa, es todo. Cuéntenme a ustedes qué les pareció, qué hubieran hecho ustedes para conmemorar estas fechas tan importantes para mí. Y pues recuerden, tenemos redes sociales para que nos sigan en todas partes y pues suscríbanse al canal, ¿por qué no? Ya están hasta acá, pues aprovechen. Denle like si les gustó el video y recuerden, nos vemos la próxima con otro cuento oscuro que contar y las manualidades que lo representan. Una hermosa noche de brujas.